tardes. El día de hoy nos tocó la exposición sobre el movimiento. Mi CIPA está conformado por Sofía Vargas, Edwin Ramírez y yo, Jonathan Murcia. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es uno de los fenómenos físicos. Es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respectivo a un sistema de referencia. Si observamos alrededor, verás que la gran mayoría de objetos se encuentran en movimiento, como podemos decir de ejemplo los animales, los vehículos o asimismo las galaxias dentro de nuestro universo. Elementos del movimiento. En estos podemos encontrar como el móvil, cualquier cuerpo o partícula que se encuentre en movimiento. También encontramos la trayectoria, es el camino o línea que describe el móvil desde su punto de inicio a su movimiento hasta el punto de llegada o punto final. Puede decir que varía, puede ser rectilínea, curvilínea o parabólica. Asimismo, también tenemos el desplazamiento, que es la distancia en línea recta que tiene desde el punto de inicio hasta el punto de llegada. Tenemos asimismo como el espacio recorrido, que es la longitud de la trayectoria. Tenemos la velocidad, que es la relación entre la distancia y el tiempo recorrido, que pues lo que se demora de un punto a lo que tarda de un punto a otro. La rapidez, que es la relación entre distancia recorrida y tiempo empleado. Y asimismo encontramos el tiempo, que es la duración que tiene desde el punto de inicio al punto de llegada. Tipos de movimiento. Acá encontramos tres tipos de movimiento. Encontramos el rectilíneo, el curvilíneo y el parabólico. El movimiento rectilíneo es un movimiento en su trayectoria que solo se da en línea recta. En esto podemos dar como ejemplo. Movimiento elíptico es un movimiento que asemeja la forma del eclipse o el movimiento del eclipse, dando la vuelta a la masa o al sujeto. Es bien visto en sistemas astronómicos y es fundamental para la física celeste. ¿Qué causa el movimiento? Los objetos pueden moverse al aplicarse una fuerza y esta puede hacer que los objetos que estén en movimiento se detengan o se dispersen o deformen. Por ejemplo, si tiras un balón al aire, la gravedad lo atraerá hacia el piso, deteniéndolo. En cambio, si lo pateas o le impulsas una fuerza hacia algún destino, él cambiará su trayectoria o hará un camino diferente. Fuerzas que produce el movimiento. Fuerza gravitatoria. Esta fuerza es responsable del peso de un objeto y es dirigida hacia el centro de la Tierra. Ejemplo, la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos hacia su centro. Fuerza normal. La fuerza ejercida por una superficie para soportar el peso de un objeto que descansa sobre ella. Fuerza de tensión. La fuerza ejercida por un cable o cuerda cuando está bajo tensión. Puede ser total horizontal o como vertical. Depende de la fuerza con la que se estire el objeto. Bien, continuamos con las fuerzas que producen el movimiento. Tenemos la fuerza de fricción, la fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos objetos en contacto. Existen dos tipos principales de fricción. Fricción estática, que evita el inicio del movimiento, y tenemos la fricción cinética, que actúa cuando los objetos están en movimiento relativo. Tenemos la fuerza magnética, esta fuerza que actúa sobre una partícula cargada en movimiento dentro de un campo magnético. Esta fuerza es perpendicular tanto en la velocidad de la partícula como en el campo magnético. Tenemos la siguiente y es fuerza eléctrica, la fuerza que actúa sobre partículas cargadas eléctricamente en un campo eléctrico. Ahora, ¿qué estudia el movimiento? Se estudia mediante la cinemática y la dinámica, y ambas se integran dentro de la mecánica. En primer concepto tenemos cinemática. La cinemática es la rama de la física
que se enfoca en describir el movimiento de los objetos sin considerar las fuerzas que causan el movimiento. La segunda concepto es dinámica. La dinámica es la rama de la física que se enfoca en entender por qué los objetos se mueven y cómo responden al influjo de las fuerzas. Bueno, esto fue a grandes rasgos respondiendo la pregunta generadora: ¿cómo entender las causas por las cuales se produce el movimiento? Así que muchas gracias por su atención.